Bienvenidos a Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al segundo episodio de la 9ª temporada. Hoy hablaremos acerca de la historia de las bibliotecas. Como siempre, los saluda Javier Martínez. La historia de la biblioteca es, sobre todo, la historia de cómo las sociedades han decidido conservar, ordenar y controlar el conocimiento, o al menos desde esa perspectiva desarrollaré este episodio. Una biblioteca no es solo un lugar donde hay libros, de hecho es una institución social y como toda institución responde a intereses culturales, religiosos, políticos y sociales. Pero primero hablemos qué hubo antes de las bibliotecas, o sea, hablemos de la escritura y del archivo. Las bibliotecas no nacen automáticamente con la escritura. Las primeras formas de escritura, inscripciones en piedra, estelas, monumentos, no estaban pensadas para ser almacenadas ni consultadas. Eran escritura fija, pública, ritual o conmemorativa. Las bibliotecas solo se vuelven posibles cuando aparecen los libros, o sea, soportes portátiles y acumulables. Una voluntad explícita de conservación y, por supuesto, una necesidad administrativa, religiosa o política de ordenar esa información. Por eso las primeras bibliotecas se parecen más a archivos que a espacios de lectura. Bueno, hablemos entonces de las primeras bibliotecas en Mesopotamia y Egipto. En Mesopotamia encontramos algunas de las bibliotecas más antiguas documentadas. Se trata de colecciones de tablillas de arcilla, conservadas en templos y palacios con funciones muy claras: administración del Estado, registros económicos, textos religiosos y legales. La biblioteca de Nínive, por ejemplo, reunió decenas de miles de tablillas y estaba organizada institucionalmente. No era un espacio abierto, sino un instrumento de poder. En el Antiguo Egipto existieron instituciones diferenciadas: las casas de los libros con funciones archivísticas y las casas de la vida, vinculadas al estudio, la copia y la información. Aquí aparece ya una idea clave. La biblioteca no solo conserva, también produce y legitima el saber. Acerca de legitimar el poder, les puedo recomendar cualquier lectura de Michel Foucault, aunque como ya comentaba en el episodio anterior, es un poco difícil tanto el original como sus traducciones al español. Ahora bien, pasemos a hablar de Grecia, que se pasa de un archivo a un centro de conocimiento. En el mundo griego ocurre un cambio fundamental. Las bibliotecas dejan de ser exclusivamente depósitos administrativos y pasan a concebirse como espacios de acumulación sistemática del saber. Las grandes bibliotecas helenísticas como Alejandría, Pérgamo, no solo almacenaban textos, los copiaban, los comparaban, establecían versiones consideradas correctas y definían qué obras merecían ser conservadas. Estas bibliotecas estaban ligadas al poder político, pero también al proyecto intelectual de reunir todo el conocimiento posible. Creo que ya lo he comentado en episodios anteriores, pero de ahí sale también la versión definitiva de la Ilíada y la Odisea de Homero. E incluso hay teorías que dicen que Homero no existió, sino que sería como sinónimo de anónimo o sinónimo de que uno de los libreros de esta biblioteca de Alejandría unificó todas las versiones. En fin, en Grecia la biblioteca se convierte en un centro activo de producción cultural. Ahora bien, no podemos hablar de bibliotecas y de Grecia sin dedicar un pequeño espacio, aunque sea, a la biblioteca de Alejandría, donde se reunían el saber, el poder y el mito. Cuando se habla de la historia de las bibliotecas, es inevitable detenerse en el caso de la Biblioteca de Alejandría, no solo por su magnitud, sino por lo que representa simbólicamente.
La Biblioteca de Alejandría fue fundada a comienzos del siglo III antes de nuestra era, en el contexto del reino ptolemaico, y estuvo vinculada al Museión, una institución dedicada al estudio, la investigación y la conservación del saber. No se trataba de una biblioteca pública en el sentido moderno, sino de un centro estatal de conocimiento, sostenido por el poder político. Su objetivo era ambicioso: reunir todos los textos posibles del mundo conocido. Para ello, se recopilaron obras procedentes de distintas regiones, lenguas y tradiciones culturales. Los textos eran copiados, comparados y organizados. Se buscaban versiones consideradas fiables y se establecían arquetipos. La biblioteca no solo conservaba libros, intervenía activamente en la producción y fijación del conocimiento. Las cifras que suelen mencionarse, cientos de miles de rollos, deben entenderse como estimaciones y como parte del prestigio simbólico de la institución. Más allá del número exacto, lo relevante es que Alejandría representó una forma inédita de biblioteca. No un simple depósito, sino un proyecto intelectual y político al alcance universal. Ahora bien, la Biblioteca de Alejandría también nos obliga a desmontar un mito muy persistente, el de una destrucción única y repentina que habría acabado con todo el saber antiguo. Las fuentes históricas muestran un proceso mucho más complejo. La biblioteca sufrió diversos episodios de deterioro y pérdida a lo largo de los siglos, vinculados a conflictos militares, transformaciones políticas, cambios religiosos y sobre todo a la desaparición de las instituciones que la sostenían. No fue un único incendio el que la destruyó, sino una larga erosión institucional. Este punto es crucial para entender la historia de las bibliotecas. Estas no mueren solo cuando se queman los libros, sino cuando dejan de existir las estructuras que las mantienen vivas, porque claro, un libro se puede reponer, pero la institución y el concepto no. El caso de Alejandría nos recuerda que el saber necesita algo más que textos. Necesita financiamiento, organización, continuidad política y voluntad cultural. Por eso, la Biblioteca de Alejandría es al mismo tiempo un hito en la historia del conocimiento, un ejemplo temprano del vínculo entre biblioteca y poder y una advertencia histórica sobre la fragilidad de las instituciones culturales. Más que una tragedia aislada, Alejandría es un símbolo de cómo el saber depende siempre de condiciones históricas concretas. Habiendo dejado en claro el caso de los griegos y de Alejandría, pasemos ahora al caso de Roma, donde encontraremos principalmente expansión y bibliotecas públicas. Roma hereda el modelo griego y lo transforma, como en todo. Aparecen grandes bibliotecas privadas de élites y bibliotecas públicas impulsadas por el Estado. En el siglo IV, Roma llegó a contar con varias decenas de bibliotecas. Sin embargo, esto no significa acceso universal. El acceso seguía siendo socialmente restringido, solo para la clase alta, y culturalmente controlado, solo para los ciudadanos romanos. La biblioteca romana es pública en sentido institucional, pero no democrática en sentido moderno. Pasemos rápidamente a la Edad Media, donde priman las bibliotecas monásticas. Con la caída del Imperio Romano, gran parte de la cultura escrita corre peligro. Las bibliotecas más estables pasan a ser las bibliotecas cristianas y monásticas. En los monasterios se conservan textos, se copian manuscritos, se organiza la lectura para fines religiosos y formativos. Las bibliotecas medievales no son espacios abiertos, están integradas al scriptorium y funcionan como sistemas cerrados al servicio de una comunidad concreta. El scriptorium era esta parte de los conventos donde se copiaban y creaban libros, tanto para el consumo de los mismos frailes o sacerdotes
como para la venta a señores feudales. Gracias a estas bibliotecas medievales, una parte significativa de la tradición clásica llega hasta nosotros, aunque de forma fragmentaria. Ahora pasamos al tema de las universidades y laicización del saber. A partir del siglo XII, el panorama cambia nuevamente, con el surgimiento de las universidades. Aparecen bibliotecas universitarias, se amplía el público lector, el libro se vuelve herramienta de estudio especializado. Junto a ellas surgen bibliotecas cortesanas y reales que combinaban prestigio cultural, acumulación del saber y representación del poder. Las bibliotecas empiezan a diversificarse según su función y su público. Recordemos también que en esta época el valor, el costo de cada libro, que era copiado a mano, encuadernado, adornado bellamente con miniaturas, ilustraciones, incluso incrustaciones de joyas en la portada, era tan elevado que por eso se heredaban las bibliotecas y eran ampliamente anheladas, porque pues si un libro era carísimo, imagínense construir a través de varias generaciones una biblioteca familiar. Luego viene el Renacimiento, la imprenta y las bibliotecas modernas. La imprenta transformó radicalmente el mundo bibliotecario, obviamente. El problema ya no era solamente conservar libros, sino seleccionarlos, clasificarlos y ordenarlos. Vamos a tener dentro de esta temporada un episodio específico acerca del ordenamiento del conocimiento, que va a estar muy interesante. Surgieron en esta época catálogos, inventarios y sistemas de clasificación. La biblioteca deja de ser solo un depósito y se convierte en una estructura intelectual del conocimiento. Durante este periodo se consolidan bibliotecas humanistas, bibliotecas nacionales, bibliotecas estatales incluso. La biblioteca se convierte en archivo de la memoria colectiva. Ahora hablemos acerca de la biblioteca pública contemporánea. En los siglos XIX y XX aparece la biblioteca pública moderna. Sus principios fundamentales son acceso amplio, función educativa y servicio a la comunidad. Se profesionaliza la figura del bibliotecario, se normalizan los sistemas de catalogación y la biblioteca se integra en políticas culturales del Estado. Sin embargo, conviene no idealizarla. La biblioteca sigue siendo una institución y como tal responde a decisiones políticas, culturales e ideológicas. No es secreto para nadie, por ejemplo, que muchas de las mejores bibliotecas se encuentran en manos privadas, sobre todo en instituciones universitarias privadas, mientras que las bibliotecas públicas, como el caso de la Biblioteca Nacional de Guatemala, se encuentran prácticamente en el abandono, porque como bien decía antes, para mantenerla actualizada y activa se requiere más que nada pues un presupuesto y una voluntad por mantenerla actualizada y funcional. Por eso vamos a hablar un poco acerca de la biblioteca pública de hoy en América Latina. Cuando hablamos de la biblioteca pública contemporánea en Latinoamérica, es importante evitar dos idealizaciones frecuentes. La primera, pensarla como una institución plenamente consolidada, y la segunda, compararla de forma directa con modelos europeos o norteamericanos. En América Latina, la biblioteca pública surge y se desarrolla en un contexto marcado por desigualdades estructurales, sistemas educativos frágiles y una relación muy estrecha con el Estado y las políticas públicas. Esto ha determinado tanto su función como sus límites. A lo largo del siglo XX, muchos países latinoamericanos impulsaron la creación de sistemas nacionales de bibliotecas públicas, asociados a proyectos de modernización, alfabetización y educación ciudadana. La biblioteca fue concebida como un instrumento para ampliar el acceso a la cultura escrita y reducir brechas educativas. Sin embargo, estos esfuerzos han sido irregulares y discontinuos,
dependiendo en gran medida de los cambios políticos y de la continuidad o ruptura de las políticas culturales. Todos los latinoamericanos, especialmente en Guatemala, sabemos que un gobierno tiene cierta política, se cambia el gobierno y luego inmediatamente cambian todas las políticas y quedan en el abandono algunas buenas ideas. A diferencia de otros contextos, en América Latina, la biblioteca pública no puede separarse del problema educativo. En muchos casos funciona como una extensión de la escuela o como un espacio compensatorio frente a las carencias del sistema educativo formal. No solo presta libros, apoya procesos de lectura, estudio y formación básica en comunidades donde el acceso a materiales educativos es limitado. Otro rasgo central es que la Biblioteca Pública Latinoamericana ha debido asumir funciones ampliadas. Además de conservar y facilitar libros, se ha convertido en un espacio de fomento de la lectura, centro cultural comunitario, punto de acceso a tecnologías y en un lugar de mediación social y cultural. En otras palabras, la biblioteca en Latinoamérica va mucho más allá de sus funciones usuales. Esta ampliación de funciones responde directamente a contextos de pobreza, exclusión social y brecha digital. La biblioteca deja de ser únicamente un repositorio y se transforma en un espacio social activo, muchas veces uno de los pocos espacios culturales disponibles para amplios sectores de la población. Sobre todo, otra vez, como países de Guatemala, donde incluso los parques son muy pocos en general en el país, no digamos ya en la ciudad capital. En este proceso, la figura del bibliotecario también cambia. La bibliotecología se desarrolla como disciplina en la región y forma profesionales con un fuerte enfoque social. Pero estos profesionales suelen enfrentarse a condiciones laborales precarias, escasez de recursos y falta de apoyo institucional. El bibliotecario aparece así como mediador cultural, más que como simple gestor técnico. Finalmente, la historia reciente de las bibliotecas públicas en América Latina pone en evidencia un problema estructural. Las bibliotecas no desaparecen necesariamente por destrucción física, sino por abandono institucional, falta de financiamiento y ausencia de políticas sostenidas a largo plazo. La Biblioteca Pública Latinoamericana contemporánea vive, por tanto, en una tensión permanente entre un ideal democrático de acceso al conocimiento y las condiciones materiales e institucionales que dificultan su realización plena. Entender esta tensión es clave para pensar no solo en el pasado, sino en el futuro de las bibliotecas de la región. Bueno, recorrer la historia de las bibliotecas es comprender algo esencial. El conocimiento nunca circula solo. Siempre necesita espacios, instituciones, criterios de selección y formas de organización. Las bibliotecas no son neutrales. De hecho, también incluso lamentablemente muchas veces están involucradas en decisiones de corrupción. Por ejemplo, al elegir el catálogo se puede beneficiar a ciertas editoriales o, por ejemplo, actualmente en Guatemala hay un escándalo sobre la producción de un libro de memorias del presidente anterior que no aparece la producción y bueno, no estoy muy al tanto de los detalles, pero incluso por ahí pasan los problemas sociales del país. Las bibliotecas, de hecho, son el reflejo de cómo cada sociedad entiende el saber, el poder y el acceso a la cultura. Pensar la historia de las bibliotecas es, en el fondo, pensar qué decidimos recordar y qué vamos a dejar desaparecer. Después de estas reflexiones, los invito, como siempre, a seguirnos en todas las redes sociales de la editorial Kazam A y de 1900 Radio en Línea. Espero que este episodio los haya motivado a reflexionar sobre el tema y cuéntenme cómo son las bibliotecas en cada uno de los lugares desde donde nos escuchan. ¿Tienen los mismos problemas que tenemos aquí en Guatemala? Bueno, los invito también a compartir y comentar este podcast. Espero que les haya gustado y nos escuchamos el próximo viernes de charlas.
Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra un nuevo episodio cada viernes de charlas en Spotify, YouTube y otras plataformas similares.